Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos presentes que están viendo esta transmisión hoy, Zoom Internacional, agosto 18 del año 2022. Vamos a tener un estudio bien bonito, cortito. Espero que sea de edificación para el cuerpo de Cristo. Daniel 3, rescatados del horno de fuego. Mis hermanos queridos, ante todo quiero saludar a Gabriel Pereira, un abrazo a la distancia, a Vanessa Rossi, nuestra hermana Marisol Arango, también para Luna Erlis, Juan Carlos González, Robert Cabrera, Raíz Saavedra, para nuestro hermano, amigo y pastor Dani Gustavo Acevedo Tuesta, y para todos los hermanos que se van a conectar y van a ver esta transmisión por diferido. Espero que sea de edificación para el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, para que lo compartan también, le den like, suscríbanse, etcétera, etcétera. Como dice nuestro hermano Verga, compartan también con el grupo de WhatsApp de las tías. Mi hermano querido, quiero saludarlo a Ángel Monje, un abrazo a la distancia, salúdelo ahí, para que lo vean. 15 años este muchacho y predicando ya la palabra allá en Centroamérica, gloria a Dios. Tenemos también a nuestra hermana Martita Rosas, para José Luis, para Elimar y también para nuestra hermana Olguita, un abrazo a la distancia. No hace mucho, recién en estos días estuvo de cumpleaños, le damos un abrazo grande a la distancia. Así que, no, mis hermanos, nosotros como cristianos, pues no tenemos eso de que no, es que no tenemos que celebrar el cumpleaños, tranquilos. Si están reunidos ahí, 4, 5 personas, 7 personas, conmemorando un día más de que, pues, que nuestra hermana tiene vida, ahí aprovechamos y le llevamos palabra a los amigos que están ahí y que no han escuchado del Señor. Tarde o temprano les tiene que llegar la palabra. Así que no hay excusa. También quiero saludar a nuestra hermana María Antonieta allá en República Dominicana y también para nuestra hermana Jenny Perdomo. Un abrazo grande para toda esa gente linda allá en Colombia. Mis hermanos, ante todo, espero que hayan traído sus Biblias. Es muy importante, nunca vayan a un estudio sin la palabra. La palabra, la cual es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, hasta partir los tuétanos y separar el alma del espíritu. Un saludo también para Eliana González. Así que, mis hermanos, ¿qué les parece? Primero vamos a orar. Así que vamos a cerrar nuestros ojos. Bendito y amado Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, te damos muchísimas gracias, porque tú has permitido a esta hora que podamos conectarnos con nuestros hermanos, indistintamente de la distancia que nos separa, nos une un mismo espíritu. Gracias, Padre Santo. Gracias porque cada vez que nosotros estudiamos, leemos, aprendemos de estos banquetes que tú permites, wow, nuestro espíritu sale edificado. Ayúdanos a que quede en nuestra vida, pero no solamente eso, sino también que podamos compartir a las demás personas que podamos. Solamente tu Santo Espíritu es quien convence de pecado y quien abre el entendimiento, pero nosotros con mansedumbre tenemos que orar por las personas para que sea usted quien abra el entendimiento. Gracias, Padre Santo, quédate con nosotros, te suplicamos, te rogamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Mis hermanos, un abrazo también para el hermano de Palabra Viva. Saludos ahí a todos los hermanos desde Chile. Wow, un abrazo a la distancia. Bueno, mis hermanos queridos, ¿quién ha traído su Biblia? Puede levantar ahí la manito. Versión Reina Valera, bienvenido. King James Version in English. Bueno, if you are going to speak in English, we really need a translator. Si usted va a hablar en inglés, pues nosotros vamos a necesitar un traductor. Así que si la tienen ahí en Reina Valera, ahí nuestra hermana Martita levantó la mano. Perfecto, ahí vamos. Entonces tenemos Daniel capítulo 3. Mi hermana querida, para los que están viendo la transmisión, se lo pongo en pantalla, por favor. Listo. Bienvenida, mi hermana Martita. Dice, rescatados del horno de fuego. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros y jueces y todos los gobernantes de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias
a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todos los instrumentos de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos
que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Por lo tanto, decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Gloria a Dios, lindo el texto. Mis hermanos, vamos a empezar. Tengan sus Biblias a la mano. Voy a tratar de hacerlo más resumido por tema de tiempo. Como anécdota, el día de hoy en la mañana, antes de yo ir a mi trabajo, normalmente parqueo en un parqueo bien grande del lado de New Jersey. Luego yo dejo el carro y por tema de logística yo agarro el bus y me cruzo para Nueva York. Bueno, el día de hoy llegué tarde, es más, porque salí tarde de mi casa porque tenía otros quehaceres que estaba haciendo. Y cuando yo llego al lugar donde yo siempre me parqueo, resulta que me habían ganado el puesto. El carro que estaba parqueado ahí, pues estaba ocupando mi puesto. Y que resulta que justamente yo llego tarde y no pude parquearme. Pero que resulta que este carro, yo le pasé a mis hermanos ahí la foto, inclusive el video, ahí por los grupos de WhatsApp. Y este carro se estaba incendiando. Se estaba incendiando así literal. Y un carro al lado ahí color blanco, sabrá Dios de quién era el dueño, pero en cualquier momento ese otro carro también se se incendiaba. Pues resulta que cuando yo regreso ya en la tarde, claro, llegaron los bomberos después, ¿no? Mientras yo estaba esperando el bus y todo eso. Llegaron después los bomberos y ya empezaron ya a apagar y todo eso, ¿no? Cuando yo regreso ya en la tarde, ya cruzando de Nueva York para New Jersey para recoger mi carro, que lo había parqueado, pues alcancé un parqueo por ahí un poquito lejos, pero en el mismo parqueadero. Mis hermanos, todavía olía a quemado. Todavía olía a quemado. Tengan eso en mente. Así que mis hermanos queridos, vamos a arrancar con el texto. Los dos primeros capítulos del libro se han centrado en mostrarnos la fe de Daniel, mientras que sus tres compañeros han quedado en un segundo plano. En cambio, en este capítulo tendremos ocasión de comprobar que la fe de Ananías, Misael y Azarías, bueno, esos fueron los nombres originales, pero ustedes saben que cuando estaban ya en Babilonia, pues le dieron los nombres de Sadrach, Mesach y Abednego. Bueno, la fe de Ananías, Misael y Azarías brillaba del mismo modo que la de su amigo Daniel. De todos modos, este pasaje guarda una estrecha relación con el anterior. Parece evidente que la revelación del rey Nabucodonosor, la cual ha tenido, no ha sido bien recibida. Aparentemente el monarca había quedado impresionado por el Dios del cielo al que Daniel representaba, pero no estaba dispuesto a rendirse a él. Lo que hizo en este episodio, mis hermanos, lo confirma con claridad. Tenemos Daniel capítulo 3 y desde el versículo 1 al 7, lo cual registra lo siguiente. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro
cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió al rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en voz alta: mándase a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis. Apunten esa palabra, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, el salterio, la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Mis hermanos, Dios le había comunicado a Nabucodonosor los acontecimientos más significativos que iban a tener lugar en el gobierno de la historia de los gentiles a partir de sus días. Él mismo y su reino iban a tener un papel destacado. Según le había dicho Daniel, Nabucodonosor sería la cabeza de oro en aquella gran imagen que había visto en sueño. Pero el rey no parecía conformarse con eso y mandó a construir una estatua entera de oro. No sabemos con exactitud cuándo ocurrieron estos eventos. En principio, parece claro que fue después de lo narrado en el capítulo 2, puesto que los 3 amigos de nuestro hermano Daniel ya ocupaban los puestos de autoridad que les habían sido otorgados entonces. Daniel capítulo 2, versículo 49 para corroborar. Y quizás no sea descabellado pensar que no habría pasado demasiado tiempo desde aquel momento. Parece también, mis hermanos queridos, que a Nabucodonosor no le había agradado lo que Dios había dicho de él en la revelación de su sueño. Después de ti se levantará otro reino. Esto lo corroboramos en Daniel capítulo 2, versículo 39. No es fácil saber cuáles eran sus pensamientos en cuanto a esto. Pero podemos pensar lo siguiente: cabe la posibilidad de que estuviera manifestando su rechazo de lo que Dios le había dicho y decidiera ingenuamente cambiar el curso del futuro. En ese caso, él no solo sería la cabeza de oro, sino que su reino habría de extenderse hasta los pies. Incluso pretendería que fuera eterno y ocupara el lugar de aquella roca que se extendía por todo el mundo. No sería de extrañar que pensamientos de este tipo pasaran por su mente, ya que en el pasado el rey de Babel había soñado con algo parecido cuando acometieron la construcción de una torre cuya cúspide había de llegar hasta el cielo, y decidieron hacerse un nombre que los mantuviera unidos. Si ven cómo los malos también se unen, ¿no? Génesis capítulo 11 versículo 4 para corroborar. Pero existe también la posibilidad de que Nabucodonosor solo quisiera perpetuarse en el tiempo, haciendo una imagen que recordara a las generaciones venideras la grandeza y esplendor de su reino. Algo similar a lo que los faraones de Egipto lograron con sus imponentes imágenes y también pirámides. En todo caso, aunque la revelación de Nabucodonosor había recibido le llevó a hacer algunas declaraciones sobresalientes acerca del Dios de Judá, esto no llegó a cambiar la inclinación de su malvado y perverso corazón, ya que a él le gustaba el reconocimiento y la adulación de las multitudes y no estaba dispuesto a cedérselas al Dios del cielo. En realidad, mis hermanos, quería usurpar el lugar de Dios y competir con él, algo que todos los seres humanos caídos también hacemos con frecuencia. Mis hermanos,
Esto de manera indirecta me recuerda a la rebelión que se dio en el cielo hace mucho tiempo atrás, mucho antes que existiera el mundo. Recordarán cuando aquel ángel bello llamado Luzbel se rebeló contra Dios. Ya sabemos lo que pasó después. Ahora, sigamos. En cuanto al lugar en el que la imagen fue levantada, se nos dice que fue en el campamento de Dura, en la provincia de Babilonia. Y aunque no se sabe con seguridad nada acerca de su ubicación concreta, en unas excavaciones arqueológicas llevadas a cabo a unos 10 kilómetros de la antigua Babilonia, cerca del río Dura, donde este se une con el Éufrates, descubrieron una plataforma de unos 6 metros de alto y 15 metros cuadrados de superficie, que bien podría haber servido como la base de la estatua que Nabucodonosor levantó en aquel tiempo. Sobre la imagen, el texto dice que tenía 60 codos de altura y 6 de ancho. Esto equivale a unos 27 metros de alto y un poco más de 2,5 de ancho. Algunos han argumentado que esta proporción de 10:1 no coincide con una imagen humana, pues sería demasiado delgada. Así que sugieren que lo que Nabucodonosor levantó sería un obelisco semejante a los egipcios. Pero también pudiera ser que la imagen no respetara las proporciones adecuadas. O que sí lo hiciera, pero que estuviera colocada sobre un pedestal para hacerla más imponente. En todo caso, puesto que este relato guarda una relación clara con lo anterior, lo más correcto es interpretar que se trataba de una imagen con forma humana. De cualquier modo, mis hermanos, lo cierto es que tuvo que ser un monumento impresionante, no solo por su altura, ojo, sino también porque estaba hecha de oro. Seguramente no de oro macizo, sino recubierta de él. Al haber sido colocada en la llanura y quizás elevada sobre un enorme pedestal, lo cierto es que tuvo que ser un monumento impresionante, no solo por su altura, sino también porque era de oro. Seguramente no de oro macizo, pero sí recubierta de él. Al haber sido colocada en una llanura y quizá elevada sobre un enorme pedestal, la estatua se podía ver brillar desde varios kilómetros de distancia. Una vez terminada, Nabucodonosor organizó importantes eventos para su dedicación. Ahora, notamos que mandó que se reuniesen 8 rangos diferentes de oficiales. Tenemos sátrapas, magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias. No es fácil saber con exactitud a quién se refiere cada uno de estos títulos, pero podemos estar seguros de que incluirían a las personas más importantes de todos los estamentos de la sociedad caldea. Príncipes, representantes destacados del rey, gobernadores, oficiales militares, funcionarios de alto rango, consejeros, me imagino que también habían sabios, tesoreros y jueces, etc. Su asistencia obligada servía para enfatizar las implicaciones políticas de este suceso. Ellos debían ser los primeros en dar el ejemplo a todos los demás y, por supuesto, debían estar allí si es que querían servir conservando sus puestos. Pero debemos notar que no solo se exigió su presencia o que hicieran algún acto de reverencia pública. Lo que expresamente se demandó de ellos fue que adoraran la imagen que Nabucodonosor había levantado. Esto indica, mis hermanos queridos, que el acto tenía importancia tanto política como religiosa. Por lo tanto, era considerado como una demostración de su lealtad y sumisión al poder absoluto del rey en ambos aspectos. Ahora, y puesto que ellos eran considerados como representantes de los pueblos sobre los que Babilonia gobernaba, el acto de obediencia de estos oficiales indicaba no solamente su propia sumisión, sino también la de todos aquellos sobre quienes gobernaban. El asunto es de tremenda importancia, porque Nabucodonosor no estaba exigiendo que adoraran a un Dios concreto que ellos ya conocían en Babilonia, sino a un Dios que él mismo acababa de inventar.
Los dioses de Babilonia tenían un carácter local y él buscaba crear una religión universal que mantuviera unido a su reino. Así lo habían hecho los faraones en Egipto y más tarde los césares en Roma. Por lo tanto, se trataba de un acto extremadamente religioso y político con el que se reconocía la autoridad del Estado, pero sobre todo de la persona del rey. Nabucodonosor estaba reemplazando a Dios y exigiendo la adoración divina hacia su propia persona. ¡Qué tremendo esto! Debió ser impactante ver a tantos oficiales venidos de todos los pueblos, naciones y lenguas jurar lealtad a Nabucodonosor delante de su imagen. Para ellos esto no suponía un problema. Al fin y al cabo, pues no se les obligaba a renunciar a sus otros dioses. Pero para un hebreo monoteísta, esto, mis hermanos queridos, sí era un problema. Y un problema serio, porque atentaba directamente contra Dios y contra su ley. Ahora, con el fin de que la dedicación de la estatua fuera una ocasión muy atractiva desde todas las perspectivas, se añadió acompañamiento musical. Tenemos la bocina, flauta, tamboril, arpa, salterios, zampoña y todo instrumento de música. Tenemos descrita aquí una gran orquesta compuesta con instrumentos de viento, cuerda y percusión. Hoy diría de que se trataba de la Orquesta Nacional de Babilonia, más o menos como para que tengan una idea. La música, mis hermanos, iba a tener un lugar muy importante en aquel evento. A Nabucodonosor no le interesaba para nada que las personas pensaran demasiado en lo que estaba pasando. Simplemente les animaba a que se dejen llevar. Y desde luego, aquel acompañamiento musical del más alto nivel terminaría por impresionarles y cumplir con el propósito. En este contexto, el papel primordial, mis hermanos, de la música tenía como objetivo reproducir sentimientos religiosos. Todo debía funcionar al nivel de las emociones, dejando el cerebro en un segundo plano, así como que si estuviera apagado. Ay, por cierto, no puede faltar. Y al compás de la luz tenue para crear esa atmósfera sobrenatural. Los cantantes y músicos modernos son conocedores del increíble poder que ejercen sobre las multitudes que lo escuchan. Estas pueden gritar enloquecidas mientras lo escuchan. No necesitan letras sofisticadas para convencerlos de su mensaje. Lo triste del asunto es que este mismo fenómeno parece estar invadiendo también ciertas áreas del cristianismo. Creyentes que gritan y lloran con delirante entusiasmo, sin ningún tipo de reflexión previa. La Biblia dice que debemos orar, pero orar con el entendimiento, no tanto con las emociones. Ya sabemos que a los manipuladores les conviene una religión estrictamente emocional que deje fuera, ¿qué cosa? Que deje fuera el pensamiento. Nabucodonosor conocía bien todo esto y no se molestó en hacer ninguna demostración de sus argumentos a favor de lo razonable de adorar a su nuevo Dios. Pero si esto no funcionaba como él esperaba, había otro argumento que terminaría por convencer a los más reticentes. Ordenó que todo aquel que no adorara su imagen fuera muerto inmediatamente. Cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Las convicciones no eran relevantes. Así que nada más que escucharon la orquesta, todos los súbditos de Nabucodonosor se postraron y adoraron su imagen. Bueno, todos no, porque frente a la cobardía y servilismo de aquellos funcionarios reales, contrasta la valentía y fidelidad de 3 jóvenes judíos. Por cierto, allí en el versículo 3 dice caer de rodillas y adorar.
Los dos verbos están en imperfecto, lo cual demuestra la importancia religiosa y política de este objeto. Esta es la razón por la cual 3 jóvenes se negaron a participar. Lo que no está claro es si los gobernantes neobabilonios decían ser dioses, o sea, la imagen como una representación de Nabucodonosor, así como lo hicieron los faraones de Egipto y los césares más tarde, pues en Roma. En el versículo 6 dice, echado en medio de un horno de fuego ardiendo. Debido a la descripción encontrada en el capítulo y también debido a los descubrimientos arqueológicos, parece que esto fue un horno grande en forma de huevo, con una apertura arriba y una rampa de tierra que conducía donde estaba el horno. También tenía una puerta en la parte de abajo donde ponían el carbón y donde sacaban las cenizas. Era una forma común para la pena capital durante este periodo, como en el código Hammurabi 110-157 y también en Jeremías capítulo 29 versículo 22. Ahora, en Daniel capítulo 3, versículo desde el 8 al 12, tenemos: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Nunca faltan. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran a la estatua de oro que tú has levantado. Mis hermanos, parece que los únicos que no se postraron ante esta imagen de Nabucodonosor y lo adoraron fueron 3 jóvenes judíos que habían sido puestos sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Estos fueron acusados maliciosamente por algunos varones caldeos, que realmente no sabemos cómo entre tantas personas se hizo evidente que estos 3 jóvenes no adoraran la imagen del rey. Quizá en el momento en que sonó la música, ellos fueron los únicos en permanecer de pie. En todo caso, su negativa no pasó desapercibida, lo que les llevó a quedar muy solos en medio de toda esa multitud que estaba postrados de rodillas. La palabra que se traduce acusaron maliciosamente tiene el sentido de romper en pedazos, o si no también comer la carne de alguien. Calumniar para nosotros, calumniar. Y demuestra el odio con el que presentaron sus acusaciones. Al fin y al cabo, detrás de cualquier forma de calumnia hay un deseo latente de dar muerte al rival. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo dijo que todo aquel que no ama a su hermano, el tal es un homicida. Y los homicidas no entrarán al reino de los cielos. En cuanto a la forma en la que estos caldeos presentaron su denuncia, parece que estaban dando a entender que estos jóvenes hebreos eran unos desagradecidos. Después de que el rey los había honrado poniéndolos sobre puestos de alta responsabilidad en la provincia de Babilonia, ellos se negaban a participar en los actos organizados por él. En todo caso, no había duda de que sus verdaderas intenciones eran destruir a los acusados. Las razones aparentes fueron que no obedecían las órdenes del rey, pero en su lenguaje se perciben ciertos prejuicios raciales, ya que se menciona el origen judío de todos ellos y el hecho de que los acusadores eran caldeos. Seguramente lo que realmente les movía era que la envidia. Mis hermanos, la envidia. Apunten eso por ahí. No podían aceptar que unos cautivos judíos hubieran llegado a ocupar puestos de tanta dignidad.
Normalmente, gente como ellos era relegada a puestos de servidumbre, pero nunca de tanta autoridad. Estos puestos se reservaban para los caldeos. Por lo tanto, la verdadera razón de sus acusaciones estaba en que sentían celos de estos judíos que habían llegado a ocupar los puestos que ellos deseaban. Y por supuesto, los caldeos pensaron que al hacer su acusación estaban demostrando su celo por la honra del rey. ¡Cuánta idolatría a los pastores de turno! Lo que sin duda esperarían que les traería el favor real. Y quién sabe si quizás le llevaría a quedarse con los puestos que hasta ese momento ocupaban los jóvenes judíos. Sus acusaciones contra ellos fueron dos. No respetan al rey y se niegan a adorar la imagen que él había hecho. Muchos se han preguntado dónde estaría Daniel en esos momentos. Y lo cierto es que no lo sabemos. Quizás estaba presente, pero los caldeos no se atrevieron a acusarle debido a la alta posición en la que él mismo, Nabucodonosor, le había colocado. Ahora, no olvidemos que en el pasaje anterior el mismo rey se había postrado ante él, Daniel capítulo 2 versículo 46. En ese caso es probable que Daniel estuviera exento de postrarse ante la imagen. Pero de cualquier modo podemos estar seguros de que si hubiera sido obligado a hacerlo, él habría actuado del mismo modo que sus amigos actuaron. Tenemos nosotros Daniel capítulo 3, ahora versículo del 13 al 18. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa y del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: atentos con lo que dijeron, atentos. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Noten, mis hermanos queridos, la manera tajante y firme de responder ante la acechanza que iba en contra de una doctrina ortodoxa, doctrinal y esencial. La doctrina ortodoxa, esencial, primaria, no se negocia. Cuando todo este asunto llegó a conocimiento del rey Nabucodonosor, él se encendió en ira contra los atrevidos judíos. Los reyes de la antigüedad, para ponerlos en contexto, no estaban acostumbrados a que nadie desobedeciera sus órdenes. Y el que lo hiciera, ¡ay Dios mío!, podía estar seguro de la suerte que correría. Pero, curiosamente, el rey no mandó a ejecutarles inmediatamente, sino que primero los interrogó personalmente para comprobar si eran ciertas las acusaciones. Bueno, por lo menos lo interrogó. Hoy en día te acusan de frente y sin decirte nada. Incluso parece que les ofrece una segunda oportunidad en el caso de que estuvieran dispuestos a reconsiderar su actitud. Como decimos, esta no era la forma en que este tipo de reyes se comportaban. Quizás pesó en sus decisiones el respeto que tenía por Daniel. Era muy probable. Cuando los tres jóvenes fueron presentados ante Nabucodonosor, todos ellos se reafirmaron en su decisión y dejaron clara su negativa a adorar a su imagen.
Esto, mis hermanos, no hizo sino es intensificar el enojo del rey. Qué difícil tuvo que ser para ellos mantenerse firmes en sus convicciones ante la ira del rey. Lo más lógico habría sido claudicar ante sus amenazas y la evidente presión de grupo a la que estaban siendo sometidos. Pero ellos en ningún momento se plantearon acomodarse a la situación a fin de obtener ventajas personales, aunque su misma vida estuviera en peligro. En el fondo de todo el asunto estaba el hecho de que estos tres jóvenes tenían un auténtico temor al Dios del cielo. Y para ellos era infinitamente más grave ofenderle a él que a Nabucodonosor. Ellos iban a obedecer a Dios antes que a los hombres, como dice Hechos capítulo 5, versículo 29. Porque si algo temían, era la ira de Dios, no la del rey. Y acuérdense que la Biblia dice que el principio de la sabiduría es ¿qué? Es el temor a Dios. En este punto, el asunto se convirtió en un conflicto personal entre el Dios del cielo y Nabucodonosor. Ahora, fijémonos en las palabras del rey, que por cierto, con arrogancia, ¿no? ¿Qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Evidentemente él se consideraba superior a otros dioses. Para él, ¿no? Creía que tenía toda la autoridad tanto en la esfera política como en la religiosa. Y por esa razón no dudaba en desafiar a cualquier divinidad. Su actitud era similar a la del rey Asiria, cuando envió a sus súbditos para que invitaran a Israel a rendirse. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? Ustedes recordarán, eso está en 2 de Reyes capítulo 18, versículo 33 y en 2 de Reyes 19, 12. Pero mis hermanos queridos, pero, el orgullo de ambos reyes resultó vano. Los amigos de Daniel lo sabían perfectamente y así se lo declararon al rey. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En toda su vida Nabucodonosor no había recibido una respuesta como esta. Imagínense qué cachetada moral que tuvo que haber sentido él. O como dicen en Argentina, qué piñazo. Lo que le dijeron es que él no se podía comparar en ninguna manera con su Dios. Y aunque estaban a su servicio en su corte, sin embargo, su lealtad primera era al Dios del cielo. O sea, ellos no iban a permitir que nada se interpusiera en esto. Así que los tres mostraron su absoluta confianza en Dios. Y así lo declararon al rey. En todo caso, ellos contemplaban con realismo la posibilidad de que su Dios no quisiera librarnos de la mano de Nabucodonosor. Aunque tenían claro que de ser así no sería por falta de poder en su Dios. No. Así que ellos se sometían a los planes soberanos. Una vez más, ellos se sometían a los planes soberanos de Dios sin discutirle nada. Algo que evidentemente no estaban dispuestos a hacer con Nabucodonosor. Si fuera la voluntad del Dios del cielo al que servían que ellos murieran, lo acatarían con gusto. Estaban dispuestos a lo que hiciera falta antes que negar su fe. Así que, aunque Dios escogiera no librarles, ellos de igual modo seguían siendo fieles a Él. En ningún momento le iban a exigir un milagro o le iban a imponer cómo debería actuar. Señor, voy a pasar por este fuego. Yo quiero que tú me saques de aquí de esta manera. Oiga, usted no le va a decir o le va a dar las instrucciones a Dios. Déjenlo que actúe, por favor. Estaban dispuestos a aceptar cualquier decisión de su parte, aunque fuera diferente a la que a ellos les gustara. Nada de todo eso les haría cambiar su opinión, ni de su manera de pensar, nada, absolutamente nada.
Su calculada respuesta implica que ellos ya habían sopesado cuidadosamente las consecuencias de negarse a obedecer la orden del rey. Y sin embargo, habían decidido no hacerlo. Aunque imaginamos que llegar a esa decisión no tuvo que resultarle fácil tampoco. En estos casos siempre existe la tentación de esconder la fe. Podrían haber pensado que tampoco era como que, bueno, no es tan grave arrodillarse durante unos minutos ante la imagen. Ah, caramba, al fin y al cabo, Dios ya sabía que no le estaban haciendo de corazón. Imagínense. Cuidado, Gálatas 6:7 dice, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. ¿Y qué beneficio podría haber en sus muertes? ¿No sería infinitamente mejor que siguieran vivos para así poder hablar a otros del Dios del cielo? Estos, mis hermanos, y otros razonamientos pudieron haberle pasado por la mente de estos tres jóvenes hebreos, pero se negaron a escucharlos. En nuestro mundo moderno se considera una virtud ser tolerante con cualquier opinión, aunque se trate de las más locas o descabelladas. Y hay muchas personas que no tienen dificultades en esto. Hay muchas personas que sí doblarían las rodillas ante la estatua de Nabucodonosor. Triste, pero real. Pero observamos que es muy fácil ser tolerante cuando no se tiene convicciones arraigadas. Este no era el caso de estos jóvenes judíos. Ellos tenían fuertes convicciones arraigadas en la palabra de Dios y no estaban dispuestos a sonreír a las locuras de Nabucodonosor. Por eso notamos que en su respuesta no hay ningún tipo de ambigüedad. Fueron tajantes. No están cuidando su lenguaje a fin de buscar alguna forma de librarse de las consecuencias. No. Nada de todo eso. Lo que buscaban no era su propio bienestar, sino la honra de su Dios. Y su Dios había hablado con claridad al respecto. Ahí, anótenlo, apúntenlo. Éxodo capítulo 20, versículo del 3 al 6, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mis hermanos, el rey se había quedado sin argumentos. Así que en este punto insistió nuevamente en el castigo que sufrirían por su rebelión. Era su último argumento y sabía de su efectividad porque le habían contrastado en otras muchas ocasiones. Tenemos ahí a Daniel capítulo 3 versículo del 19 al 23 y dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó al aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Viendo la firmeza y resolución de los jóvenes, Nabucodonosor se llenó de ira, al punto de que se demudó el aspecto de su rostro. Su orgullo y su vanidad habían sido heridos. Es que le dieron en el show, le dieron en el ego. Su orgullo y su vanidad habían sido heridos. Así que en un arrebato de ira incontrolada ordenó calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado y ejecutar inmediatamente a aquellos, vamos a llamarlo, atrevidos judíos.
Quería que su castigo sirviera de lección para cualquier otro que considerara la posibilidad de rebelarse contra su poder religioso y político. Todo el mundo debía saber que su poder y gloria no podían ser cuestionados ni desafiados. De este horno de fuego ardiendo sabemos, por los descubrimientos arqueológicos y la descripción de que él tenemos en este pasaje, que debía estar construido en forma de huevo, con una apertura arriba que servía como, ¿cómo sería? Como una chimenea. También tendría una puerta en la parte de abajo, desde donde se ponía el carbón, se sacarían las cenizas y se podía ver en el interior del horno. El rey mandó a hombres muy vigorosos a que atasen a los 3 judíos y que los echaron dentro del horno de fuego ardiendo desde la parte de arriba. Pero el horno había sido calentado tanto que las llamas que salían por la abertura superior mató a aquellos que se acercaron a tirarlos. El autor dice que fueron echados, atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos. Estas eran sus vestiduras oficiales. Y Nabucodonosor quería que fueran identificados por todos y humillados, como si fuera un acto de degradación militar. Tenemos ahora Daniel capítulo 3, versículo del 24 al 27, y dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se habían quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Ustedes recordarán lo que les mencioné al inicio. Le había mencionado que yo regresé para ver cómo había quedado aquel carro y estaba, pero todavía olía a fuego y estaba totalmente calcinado. Tremendo. Pero aquí menciona que sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Nabucodonosor se quedó esperando ver cómo los 3 hebreos eran consumidos por el fuego. Ahí está el morbo de la gente perversa, mala. Pero para su sorpresa, lo que vio fue a 4 varones que se paseaban en medio del fuego sin sufrir ningún daño. No podía dar crédito a lo que sus ojos veían, así que mandó a sus consejeros que le confirmasen lo que había visto. Ellos se acercaron y también vieron lo mismo. Varias cosas les sorprendieron. En primer lugar, es que los 3 varones estaban intactos. Pero no solo eso, se estaban paseando por el horno. Esta era una forma de expresar que Dios se burla del poder humano. Pero aún hubo algo que le sorprendió todavía más. Él había mandado echar a 3 varones, pero allí había 4. Además, notó que el aspecto del cuarto era semejante al hijo de los dioses. Desde su perspectiva pagana, lo que vino a decir es que su apariencia era sobrenatural, era divina. Sobre la identidad de este personaje se ha discutido mucho. Algunos piensan que se trata de un ángel. Mucha gente dice eso. Aunque también podría ser una manifestación de Cristo Jesús nuestro Señor. Esto lo conocemos en teología como una teofanía. Algo que ocurrió en otras ocasiones en el Antiguo Testamento. Lo vemos en Génesis capítulo 16 versículos del 7 al 13 y también en Génesis 18. Otros le llaman cristofanía. Nos atrae especialmente esta última opción, porque el Señor o nos libra de las tribulaciones o está con nosotros cuando la atravesamos. No olvidemos
que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recordarán Mateo capítulo 28 versículo 20. También Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, tranquilos, tranquilos. Yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16 versículo 33 para corroborar. Dios conforta con su presencia a sus hijos cuando pasan por las pruebas. Por esta razón, mis hermanos queridos, cuando Nabucodonosor se acercó para ver a los jóvenes hebreos, no los vio angustiados o dando gritos pidiendo socorro, auxilio, sáquenme. Ya, ahora sí me voy a postrar. Ya, ahora sí, Nabucodonosor, ya, trato hecho. Ellos estaban experimentando la paz que Dios da y el mundo no puede entender. Juan capítulo 14 versículo 27. Aparte de eso, recordamos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la cual va a guardar nuestros corazones en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7 para corroborar. Entonces Nabucodonosor se acercó todo lo que pudo para mandar a los 3 jóvenes que salieran del horno. Al hacerlo se dirigió a ellos como siervos del Dios Altísimo. De ese modo estaba reconociendo que el Dios al que ellos servían con fidelidad era el verdadero Dios. Y como en el capítulo anterior, nuevamente volvió a reconocer la grandeza de Jehová. Daniel capítulo 2 versículo 47. Pero ahora, lo que más le asombra de él no era que podía revelar los misterios, sino que también tenía poder para librar a los que confiamos en él. Sin embargo, como ya comentamos sobre capítulos anteriores, incluso en los estudios de Hechos y en los estudios de Romanos que estamos llevando todos los días martes, por cierto, suscríbanse, compartan, denle like. Esto no significaba que Nabucodonosor lo estuviera reconociendo como su Dios personal y estuviera dispuesto a desechar todas sus otras divinidades. Todo se limitaba a reconocer que el Dios de los judíos estaba por encima de sus dioses babilonios. El milagro, mis hermanos queridos, era innegable. Una vez que los 3 jóvenes hebreos salieron del medio del horno de fuego, los oficiales de Nabucodonosor los examinaron cuidadosamente y no vieron que sus cuerpos hubieran sufrido algún daño. Incluso su ropa estaba intacta y ni siquiera tenían olor a humo. Así que en presencia de todos sus principales oficiales, Nabucodonosor tuvo que reconocer por segunda vez al Dios de Judá. Había sido derrotado por él y tenía que reconocerlo. Sí que había un Dios que podía librar a los que confían en él, y ese Dios era el Dios de los judíos. Ahora tenemos Daniel capítulo 3 versículo del 28 al 30. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Mis hermanos, ahí tenemos a Sadrach, Mesach y Abednego. Como lo había mencionado, entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Nuestro hermano Pablo dijo claramente: tenemos que presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Tenemos que cuidar qué es lo que nosotros pensamos y hacemos, porque somos también templo del Espíritu Santo. Eso para que lo tengan ahí presente. Aunque Nabucodonosor había sido humillado públicamente por medio de este gran milagro, en ningún momento llegó a expresar arrepentimiento por haber maltratado a los jóvenes judíos o por haber hablado mal de su Dios. No obstante, mis hermanos, sí que es cierto que declaró que ese gran milagro había sido obra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Por lo tanto, la historia termina con la exaltación de Dios y de los 3 jóvenes hebreos que habían sido fieles a él sin temer el castigo del rey. Y como resultado,
El rey decretó que el Dios de los judíos había de ser honrado y que cualquiera que no lo hiciera perdería su vida. Y también que Sadrach, Mesach y Abednego fueran engrandecidos, ascendiendo a puestos de mayor poder y honor en su reino. De alguna manera, este decreto autorizaba y legalizaba la religión de los judíos. Es cierto, mis hermanos, que podemos quedar asombrados por lo convincente de los argumentos de Nabucodonosor cuando exaltaba a Dios. Pero no nos debemos confundir, porque tal como él mismo dice, no se trataba de su propio Dios, sino del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué necesitaba para que también fuera su Dios en un sentido absoluto? Eso se los dejo ahí como pregunta. Ahora, ¿quién, mis hermanos? ¿Quién iba a imaginar que el imponente festival pagano de dedicación de la imagen de Nabucodonosor iba a terminar de ese modo? Pero la fidelidad hacia Dios, hacia el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, lo cambia todo. En ese sentido, la fe de Sadrach, Mesach y Abednego son un ejemplo para todos nosotros. Ellos nos enseñan que el martirio es preferible antes que la apostasía. Recuérdense que la apostasía no tiene punto de retorno. Una vez que usted apostata, usted ya pasó a entrar en el grupo de Primera de Juan capítulo 2 versículo 19. Salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros, porque si hubieran sido nosotros, hubieran permanecido con nosotros. ¿Ok? Y en este asunto confronta inmediatamente nuestra propia fe. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sufrir por defender nuestras convicciones cristianas frente a un mundo incrédulo? Segunda pregunta, y se las dejo. Lo cierto es que muchos de nosotros vivimos una situación de paz que está muy lejos de la dura oposición que sufrieron nuestros hermanos en el pasado, en la iglesia primitiva. Ahí tenemos también a Policarpo, que fue incinerado vivo, quemado vivo. Y mientras lo estaban quemando, él estaba cantando: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Imagínense, ahí se las dejo. Como mucho, lo máximo que llegamos a sufrir es un poco de presión social por parte de nuestros amigos, familiares o compañeros de trabajo, que los cuales son ¿qué? Son inconversos. Algunos por ahí ateos, otros por ahí de sectas como la ufología cristiana, que testigos de Jehová, que adventistas, etcétera, etcétera. Y aún así, qué fácilmente cambiamos nuestras convicciones para adaptarnos al mundo y así no ser considerados por ellos como bichos raros. La fidelidad que estos tres jóvenes hebreos o judíos demostraron al pasar por el horno de fuego sin ceder a sus convicciones, mis hermanos, eso es ejemplar. Eso es decir, Señor, siempre ha habido un remanente a lo largo de la historia. Pero no podemos leer estas historias solo para admirar el ejemplo de otros. Necesariamente debemos preguntarnos si nosotros estaríamos dispuestos a hacer lo mismo si nos tocara pasar por días de tribulación. ¿Estamos preparados? Muchos quizás no estamos todavía preparados. Nuestra confianza tiene que estar depositado en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. En el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. El creador de los cielos y la tierra. Muchos no tenemos que la iglesia del siglo XXI ha sido contagiada por el hedonismo del mundo. Y que con él rinde culto ¿a qué? Al placer. Por lo que cuando llegue el momento de enfrentar la inevitable persecución por causa de la fe, o por causa de nuestra fe, a muchos tal vez les sorprenda y rechacen todo pensamiento de sufrimiento por esta causa. Pero aún así, para aquellos que quieran ser fieles a Dios, el pasaje nos va a enseñar que Él proporciona las fuerzas necesarias a todos aquellos que toman la decisión de ¿qué? De servirles con fidelidad. De servirles con fidelidad, aunque el mundo se caiga a pedazos. La victoria final pertenece a los fieles. La victoria ya está dada por Cristo Jesús. Es muy importante que recordemos estas lecciones porque los hechos registrados en este capítulo constituyen un incidente histórico, pero también son una figura profética que prefiguran el periodo de la gran tribulación, que por cierto, periodo por el cual
todos nosotros pasaremos hasta el último día de la gran tribulación. No, que nos vamos primero en el rapto y que dejen de ver Nicolas Cage, esta película, ¿cómo se llama? Left Behind, los dejados atrás. Dejen de ver, no dejen atrás sus Biblias, agarren sus Biblias y leamos y entendamos que vamos a pasar todos por la gran tribulación. Nabucodonosor, mis hermanos queridos, nos recuerda al anticristo, ese último gobernante mundial que exigirá que todos los hombres adoren a su imagen, más allá de un sistema, ustedes saben, ¿no? Un sistema anticristo que se opone a Cristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4 y Apocalipsis 13, 8 para corroborar. Apúntenlo ahí y sean como los hermanos nobles de Berea. Examinen todo. Lean las escrituras de tapa a tapa hasta los mapas. Ya tenemos 66 libros que conforman el canon de las Sagradas Escrituras. Hagamos ahí no entiendo este pasaje. Hagamos un exceso. Padre Santo, ayúdame a entender. Y llamo al hermano. Mi hermana Martita. Yo no entiendo esto. Mira, yo tengo aquí estos apuntes. Mira, y ahí vamos. Y vamos estudiando. Y comparamos. De eso se trata estos estudios. Como 3 jóvenes hebreos no se doblaron ante la estatua de Nabucodonosor. No se doblaron. Así mismo como cristianos tenemos que tener convicciones. Tenemos que tener toda nuestra convicción arraigada sobre la palabra. Para que cuando vengan todos estos días difíciles, pues no tengamos que hacer como todos los otros que sí se postraron. Y ahí tenemos que Netflix, o sea que mejor no cito porque ya ustedes saben que después cancelan, anulan la transmisión o el canal. Pero si ustedes quieren ver cómo la gente se dobla ante la estatua de Nabucodonosor, véngase para acá, para Nueva York, ahí en Times Square, usted ve. Y sobre todo tienen un mes que le llaman el mes del orgullo. Uy, Dios mío. Oramos por ellos. Oramos por ellos. Sentimos compasión. ¿Por qué? Porque sabemos que si no se arrepienten, eso es un síntoma de que van camino a arder por la eternidad. No tenemos que doblegarnos ante esta estatua que nos van a insultar, que van a atentar contra nuestra vida, nos van a perseguir, nos van a decir, como alguien por ahí, un muchacho de Argentina, ay, que ustedes predican una falsa persecución. Mis hermanos, pero si la iglesia siempre ha sido perseguida, imagínense, siempre ha sido perseguida. Un muchacho ahí en San Martín de los Andes, en Argentina. Siempre la iglesia ha sido perseguida. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a pesar de que nos persigan, ¿dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestro corazón guardado? En Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. ¿Y que vamos a tener tribulación? Por supuesto que vamos a tener toda tribulación. Pero el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, tranquilos, yo vencí al mundo. Él es el gran yo soy. No yo. Él es el gran yo soy. Ego mai. Yo soy, Él, no nosotros. Ahora, para concluir, mis hermanos queridos, vamos a abrir nuestros micrófonos. ¿Qué les parece para concluir? Y vamos a hacer unas preguntas facilitas, sencillas. Mi hermana Martita, ¿por qué usted cree que los caldeos acusaron a estos hebreos, a estos 3 jóvenes hebreos? ¿Por qué usted cree? De acuerdo a lo que hemos visto. Bienvenido a interactuar. Por envidia, hermano. Cuando una persona... Escuche esto. Cuando una persona no es cristiana, ¿qué sería lo antagónico o lo opuesto, para hablarlo en palabras más entendibles? ¿Qué sería lo opuesto del fruto del Espíritu Santo? Pues las manifestaciones de la carne. Entonces, como estas personas no eran cristianas, bueno, realmente fuimos llamados cristianos en Antioquía, pero como estas personas no alababan ni servían al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, a Jehová o Yahweh, pues ellos simplemente tenían manifestaciones de la carne. Ellos ni de broma habían nacido de nuevo. Cuando usted predica la palabra, usted va a tener detractores. Cuando nosotros llevamos el mensaje, como sea, utilizando todos los medios posibles, caminando por las redes, por mensaje, como sea, cuando llevamos el mensaje, vamos a tener detractores. Incluso
dentro de la misma iglesia de los que se hacen llamar hermanos. Incluso vamos a tener detractores. Y usted acaba de mencionar algo clave: por envidia. ¿Cuánta gente no le quiere echar lodo al hermano Edgar Escobar? ¿Cuánta gente no le quiere echar lodo al hermano Albertito? A mi misma persona. ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente no le quiso echar, aunque no comparta en su escatología? ¿Cuánta gente no le ha querido echar al doctor MacArthur? ¿Cuánta gente no en algún momento, cuando estuvo en vida el doctor R.C. Sproul, cuánta gente detractora no le quiso echar lodo? Usted predique la palabra y va a tener exactamente casi que los mismos enemigos que Jesucristo tenía cuando caminaba en medio de nosotros. Igualito. Así vamos a tener los legalistas farisaicos que van a perseguir y de alguna u otra manera. Pero acuérdense, a todos los que están viendo la transmisión, acuérdense que Saulo de Tarso perseguía a la iglesia hasta que se encontró cara a cara con el Señor y le metió una... Uy, Dios mío, imagínense, era de día. Y aún así, el resplandor, así como la Shekinah. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Ahí en ese momento, ahí el Espíritu Santo le convence de pecado. En ese momento nace. Por eso cuando nos persigan, tenemos que orar por ellos. Porque usted no sabe si más adelante el Señor, después de tanta persecución que hacen a los pastores de sana doctrina, no hablo de los que predican la sana doctrina pero son legalistas, estoy hablando de los reales pastores de sana doctrina, ¿cuántos de estos pues en algún momento se van a arrepentir? ¿Cuántos? No lo sabemos. No somos omniscientes. Ese atributo incomunicable no lo tenemos nosotros. Debemos orar por estas personas que persiguen a la iglesia. Gracias, mi hermana Martita. Mi hermano Ángel, monje, ¿quién cree usted que era la cuarta persona ahí en medio de las llamas? No eran los ovnis, de eso estamos seguros. No existe relación entre la Biblia y los ovnis, cuidado. Ni tampoco ese que la tierra es plana, eso no existe. Amén, mi hermano. Era la bendita presencia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, sea bendito su nombre. Vea, pregunta sencilla, respuesta sencilla. Ahí está. Ahora, no sé si mi hermano Maximiliano, José Luis o Aya quiere responder. Mi hermano Olguita se le cayó la transmisión. Pero bueno, Romanos 13 dice que debemos someternos a las autoridades. Que por cierto, el día de ayer vimos el estudio de Romanos 13. Lindísimo. Yo les recomiendo, no se lo pierdan. Compartan, denle like, suscríbanse. Ahí tenemos el canal del hermano David Silva. Bueno, Romanos 13 dice que debemos someternos a las autoridades. Pero, aquí viene la pregunta. ¿Hasta cuándo nosotros debemos... Estoy hablando de los cristianos. ¿Hasta cuándo? Porque el que no es cristiano, ¿qué se va a someter? Pues, ¿hasta cuándo nosotros, los cristianos, debemos respetar o someternos? Aun cuando esto que dice Romanos 13, pues ya está escrito. O sea, ¿hasta cuándo nosotros debemos respetar las autoridades? ¿Existe algún límite? ¿Qué opina usted, mi hermana Martita? Cuénteme, bienvenida a interactuar. Hasta que ellos hagan algo, hermano, que vaya en contra de la palabra de Dios. Entonces, hasta ahí ya no los puedo obedecer. Sencillito. Que nos puede costar que nos metan presos, que nos metan a la cárcel, que nos metan presos, que en algunos casos en el Medio Oriente ya están matando cristianos. Oramos por ellos, por cierto. Pues si nosotros nos sometemos a las autoridades, como dice Romanos 13, pero hay un punto en el cual, cuidado, no, eso va en contra de la ley moral de Dios. Tengamos mucho cuidado. Yo no puedo. Es que aquí está el formulario. Miren qué es lo que pasa en Argentina. Para usted sacar una licencia de conducir en Argentina, usted tiene que llenar un formulario en donde aprueba usted, o sea, hablo en Argentina, ¿no? En donde aprueba o da un aporte a la comunidad LGBTI. Si usted me pregunta a mí, yo prefiero quedarme, vea, me voy en tren, me voy caminando, me voy en bicicleta, pero el hecho de que yo tenga que traicionar al Señor, vender la verdad por tener una licencia de conducir, yo prefiero, no, ¿sabe qué? Conmigo no va eso.
Deme mi licencia de conducir, he pasado la prueba de manejo, la prueba, lo que sea, todas las pruebas he pasado. Pero si usted me va a obligar a mí a que yo firme un documento en donde yo acepte de manera consciente de que yo estoy promoviendo estos colectivos LGBTI y todo lo que usted quiera, yo prefiero quedarme sin licencia de conducir y caminar. ¿O qué opina usted, mi hermano Ángel Monje? ¿Está de acuerdo con eso? ¿Cree que los cristianos debemos tener esa actitud? Muy de acuerdo, pero como dice nuestra hermana Marta, hay un límite, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero bueno, mis hermanos queridos, espero que este estudio haya sido de edificación para su vida espiritual, para el cuerpo de Cristo. Vamos a cerrar nuestros ojos. No me puedo extender en el tiempo porque si no me cierran la plataforma. Vamos a cerrar nuestros ojos. Amado Padre, Creador de los cielos y la tierra, muchísimas gracias te damos porque se ha predicado tu palabra. Gracias, Padre, porque en medio de una sociedad caída, corrompida, inmoral, que está pidiendo a gritos que venga juicio por parte tuya, nosotros rogamos por ellos y clamamos misericordia. Hay muchas personas que incluso solo saben que Dios existe, pero tienen un sistema religioso y hacen un culto al ego, un culto a sí mismo. Hay personas que idolatran incluso a los pastores, pastores legalistas, que coincidimos con doctrinas, sí, gloria a Dios. Pero el legalismo es un cáncer, así como el judaísmo. El hecho del neopentecostalismo es un cáncer. Te rogamos por ellos. Te rogamos por ellos. Tú sabes, Padre, que no podemos doblegarnos ante la estatua de Nabucodonosor a este tiempo. No podemos. No podemos doblegarnos ante todo este sistema y modas, por así decirlo, de este mundo. Nuestro hermano Pablo dijo: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos vuestra mente en vuestro entendimiento. Tu palabra es verdad. Tu palabra es la que nos tiene que regir a nosotros. Si algo está atentando contra esta, pues hasta ahí nomás nosotros nos sometemos. Ayúdanos a estar en pie, Padre. Te lo rogamos, te lo suplicamos. En el nombre de Jesús, por favor, Padre, por favor. ¿Cuántos incluso de personas que conocemos se han doblegado ante las modas de este mundo? Ayúdanos. Ayúdanos a mantenernos firmes y ayúdanos a poder exhortarlos, pero con amor. Nuestro Señor Jesucristo dijo: y en esto sabréis que son mis discípulos, en que se amáis los unos con los otros. Ayúdanos, Padre. Una cosa es que los amemos y otra cosa es que no toleremos el pecado de manera deliberada. Perdónanos nuestros pecados, Padre, y ayúdanos también a exhortar a los hermanos para que no caigan en pecado. Ayúdanos. Ayúdanos a mantener comunicación contigo en el desayuno, en el almuerzo, en la noche, a cualquier hora. Como dice nuestro hermano Edgar, aun cuando voy caminando por el parque, una comunicación con el Padre Celestial, pidiendo discernimiento de su Santo Espíritu y en el nombre de Jesús. Qué maravilloso es comunicarse contigo. Acceso directo contigo. El velo se rasgó en dos. Todo lo hizo perfecto nuestro Señor Jesucristo y por medio de Él tenemos acceso para contigo, Padre Santo. Gracias. Gracias te damos. Muchísimas gracias. Ayúdanos a compartir este mensaje con todos los que podamos. Te lo suplicamos en el nombre precioso del Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos queridos, muchísimas gracias por haber apartado este tiempo para esta transmisión. Espero verlos, si Dios lo permite, la próxima semana en el estudio de Romanos. Toca el capítulo 14. No se pierdan el video del viernes y también la transmisión del día domingo. Está lindísimo. Biblia Libre Prédicas. Suscríbanse, compartan, denle like. Y no se olviden, después de Biblia Libre Prédicas, tenemos a nuestro hermano, amigo y pastor Alberto Contreras. Uy, el tema que viene el domingo. Vea, como para no salir el domingo, desde la mañanita con el hermano Edgar hasta la tarde. Vea, ahí está.
Y si usted está aburrido en la tarde, ya casi como por la noche, póngase a ver los otros videos. Tenemos también Noticielo. No se lo puede perder, ¿ah? Bueno, para los que están ahí presentes, ahí va el puño, la fotito. Vea. Bueno, mis hermanos queridos, nos vemos en una próxima transmisión, si el Señor lo permite. Bendiciones.